Bienvenido a Base de Datos. Mi nombre es Mariana Rodríguez, soy de la Escuela de Informática y hoy les voy a hablar sobre introducción a la base de datos y su arquitectura. Como pueden ver, mi diapositiva cuenta con un índice, una introducción, el contenido por supuesto que es base de datos, cuenta con concepto de modelos de datos, los modelos más frecuentes, sistemas gestores base de datos y lenguaje, interfase de base de datos, arquitectura de base de datos, diseño de base de datos, integridad de datos, un ejemplo, la conclusión y por supuesto la despedida. Introducción. El término de base de datos fue escuchado por primera vez en 1963. En un simposio celebrado en California, Santa Mónica, Estados Unidos. Una base de datos se puede definir como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Desde el punto de vista del informático, la base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. Una base de datos tiene mucha importancia en el ritmo de la vida que llevamos en los actuales momentos, ya que ésta acelera el ritmo en el momento de realizar una búsqueda de información. Una base de datos. Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. Modelos de datos. Un modelo de datos es un lenguaje orientado a hablar una base de datos, permitiendo describir las estructuras de datos en la base, las restricciones de integridad y las operaciones de manipulación de los datos. Los modelos más frecuentes utilizados en la base de datos son 4. Base de datos jerárquica, base de datos de red, base de datos transaccionales y base de datos relacionales. Base de datos jerárquica. Estas son bases de datos que, como su nombre indica, almacenan información en una estructura jerárquica. En este modelo, los datos se organizan en una forma similar a un árbol visto al revés, en donde un nudo padre de información puede tener varios hijos. Base de datos de red. Este es un modelo ligeramente distinto del jerárquico. Su diferencia fundamental es la modificación del concepto de nodo. Se permite que un mismo nodo tenga varios padres, posibilidad no permitida en el nodo jerárquico, en el modelo jerárquico. Base de datos transaccionales. Son bases de datos cuyo único fin es el envío y recepción de datos de grande velocidad. Estas bases son muy poco comunes y están dirigidas por lo general al entorno de análisis de calidad, datos de producción e industrial. Es importante entender que su fin único es recolectar y recuperar los datos a la mayor velocidad posible. Base de datos relacionales. Este es el modelo utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y administrar datos dinámicamente. Sistema gestor y lenguaje. Todos los sistemas gestor de base de datos ofrecen lenguajes e interfaces apropiadas para cada tipo de usuario, administradores, diseñadores, programadores de aplicaciones y usuarios finales. Los lenguajes del sistema gestor de base de datos se clasifican en lenguaje de definición de datos, LDD o DDL. Se utiliza para especificar el esquema de la base de datos, las visitas de los usuarios y las estructuras del almacenamiento. Lenguaje de manipulación de datos, LMD o DML. Se utilizan para leer y actualizar los datos de la
base de datos. Interfase de base de datos. Interfase del sistema gestor de base de datos. Basadas en menús hacen innecesario memorizar el modo de procesar del usuario. Basadas en formularios, transacciones programadas en donde los usuarios insertan datos a la base de datos. Gráficas de usuario. Se muestran datos en forma de diagrama, pudiendo el usuario modificar la consulta haciendo foco en los aspectos que más le interesen. Lenguaje natural. Aceptan solicitudes escritas por parte de los usuarios, quienes deberán conocer algunas palabras clave que ayuden al proceso. Para los usuarios paramétricos, conjunto pequeño de operaciones con interfaz simple y rápida, con todas las instrucciones necesarias para que el usuario pueda entenderla. Para el ABD, para la creación de cuentas, establecer permisos, modificar esquemas, etc. Arquitectura de base de datos. Las bases de datos respetan la arquitectura de 3 niveles definida para cualquier tipo de base de datos por el grupo ANSI Spark. En esta arquitectura, la base de datos se divide en los niveles externo, conceptual e interno. Nivel interno es el nivel más bajo de abstracción y define cómo se almacenan los datos en el soporte físico, así como los métodos de acceso. Nivel conceptual es el nivel medio de abstracción. Se trata de representación de los datos realizada por la organización que recoge las vistas parciales de los requerimientos de los diferentes usuarios y las aplicaciones posibles. Nivel externo es el nivel de mayor abstracción. A este nivel corresponden las diferentes vistas parciales que tienen de la base de datos los diferentes usuarios. Diseño de base de datos. Hoy en día prácticamente todos los sistemas de información almacenan y organizan los datos en base de datos. Para llevar a cabo la implementación de la base de datos que necesita el sistema, habrá que tener en cuenta todas las fases de diseño de esta: diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico. Integridad de datos. El término integridad de datos se refiere a la correctitud y completitud de la información en una base de datos. Cuando los contenidos se modifican con sentencia, insertar, eliminar o guardar, la integridad de los datos almacenados pueden perderse de muchas maneras diferentes. Pueden añadirse datos no válidos a la base de datos, tales como un pedido de especifica un producto no existente. Ejemplo de diagrama de base de datos. Esta estructura de base de datos almacena información sobre recursos humanos. La tabla de Hawk History almacena información sobre cada contrato o ascenso, de forma que puede contener varios registros de cada empleado. Es un ejemplo de una base de datos de personal, como lo pueden ver acá. La conclusión. Hoy en día las bases de datos ocupan un lugar vital en cualquier área del quehacer humano, comercial y tecnológico. No solo las personas involucradas en el área de informática, sino todas las personas administrativas, técnicas y con mayor razón los profesionales de cualquier carrera deben de tener los conocimientos necesarios para poder utilizar las bases de datos. Con esto me despido. Hasta pronto.